La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico en este nuevo año 2022. Los mejores deseos de todos los directivos y el equipo técnico de La Voz del Derecho, igualmente de todos los integrantes del equipo de Panorama Económico. Iniciamos este año con el análisis internacional, con el panorama, la perspectiva que se está vislumbrando en distintos países en América Latina. Desde luego, la incertidumbre que se presenta con la nueva variante del coronavirus, la nueva variante que tiene que ver con Omicron. Entonces, pues realmente la reactivación económica que se ha logrado en Colombia, en distintos países, hay cierto nivel de incertidumbre frente a esta nueva variante y el incremento del contagio de este virus, que está afectando sin lugar a duda a muchas actividades. Entonces, estamos a puertas de la reactivación de la presencialidad en los colegios, en las universidades, pero algunas entidades están tomando medidas preventivas y están combinando la presencialidad y la virtualidad. Entonces, esperamos que en este segundo semestre se logre despejar estas situaciones que se están presentando frente a esta nueva variante y al incremento que se está registrando en todo el país frente al contagio. Esa es, digamos, la primera mirada que tiene que ver con el impacto, con las repercusiones económicas. Nos estamos aproximando en el mes de marzo a la elección de congresistas. Se va a elegir el nuevo Congreso de la República, tanto representantes como senadores, y pues realmente este año va a ser un año electoral en el cual pues desde luego se van a presentar las distintas propuestas también a la presidencia de la República. En el mes de mayo tendremos la primera vuelta y si uno de los candidatos o una de las candidatas saca más del 50%, pues no habrá segunda vuelta. Las encuestas dan en las primeras sondeos que se han realizado que se puede llegar a una segunda vuelta y que eso depende también del comportamiento y del nivel de aceptación de cada uno de los candidatos. En la medida que empiezan a hacer las campañas, empiezan a presentar sus propuestas, obviamente empiezan a mejorar las tendencias, a cambiar los indicadores de cada una de las campañas, y en el mes de mayo se estará presentando esta primera vuelta presidencial. Ese es, digamos, el resumen de lo que es 2022 frente al panorama económico y al panorama político. Y desde luego, uno de los hechos que a nivel local en Colombia marcan la pauta y que más adelante lo estaremos analizando en detalle, es la venta de estas acciones, la operación o la oferta pública de acciones que tiene que ver con la OPA que se realizó para Suramericana y Nutresa por parte del grupo Gilinski, que realmente fue una oferta agresiva, una oferta que en el comienzo pues generaba incertidumbre, no había mucha confianza, en fin, pero que se fue consolidando, y en la medida que las acciones de estas empresas no tenían una proyección, un incremento, una valorización importante, pues esta oferta pública de acciones realmente está animando el mercado, inyectó desde luego estímulos para que estas acciones se cotizaran de mejor manera en el mercado, y ya pues vamos a más adelante con Alejandro a analizar estas repercusiones. Bienvenido, Alejandro, a Panorama Económico, e iniciemos con este tema que sin lugar a duda tiene repercusiones y también elementos internacionales, porque ahí están un grupo importante que está asociado con el grupo Gilinski, que tiene que ver con capitales importantes de Emiratos Árabes, y pues esa alianza estratégica internacional llevará a nuevas ampliaciones del mercado internacional por parte de esta empresa de alimentos que es Nutresa. Alejandro, bienvenido a Panorama Económico, un feliz año para usted y para todos los suyos. Muy buenas tardes de nuevo a todo mi equipo de colegas de Panorama Económico, nuestros oyentes, que son la razón más importante de nuestro programa, nuestro querido ingeniero Luis Daza, director José Gregorio Hernández Galindo. Estamos comenzando con este análisis desde este movimiento en los mercados nacionales, desde el cierre, desde la segunda mitad de 2021 a la fecha. Vemos el movimiento del grupo Gilinski, que ha sido muy fuerte. La verdad, hay que recordar a los oyentes que Colombia
Pues uno de los grupos o el grupo más importante como conglomerado económico siempre ha sido el GEA, porque lo integran compañías como Grupo Sura, que es la tercera por ingresos en Colombia. Lo ingresa también compañías como Inverargos, como Éxito, como Nutresa y muchas otras. Este es el conglomerado más importante del país y tiene en sus viejas datas cambios de nombre. Antiguamente se llamaba Sindicato Antioqueño, pero este nombre obviamente se cambió porque obviamente estas compañías se tendieron a volver multinacionales, lo que hoy en día llaman multilatinas, puesto que tienen ya negocios en Centro y Suramérica. Hay algo muy importante dentro de este grupo. La verdad nos tiene asombrados la aparición del grupo Gilinski, pues es un grupo que si bien era importante, no se pensaba que tenía tanta fuerza. Desde vieja data, pues los Gilinski han demostrado tener muy buenas conexiones a nivel global con inversionistas, capitalistas, fondos de inversión, tienen un muy buen lobby. En este movimiento que están haciendo están muy bien preparados, tienen una estrategia de cierta forma que por un lado muchos llaman agresiva, por otro lado muchos la ven como a querer dominar el mercado. Si las cosas les salen como ellos quieren, van a ser el actor más importante en Colombia durante los últimos años, puesto que se están metiendo en grupos que generan muchos ingresos, que generan mucho movimiento, mucho empleo y mucha proyección también para lo que se viene. Por ejemplo, hablábamos en capítulos anteriores que el grupo Nutresa trabaja dentro del sector alimentos y que a su vez, de pronto, por ejemplo, para candidatos como Gustavo Petro, es una de las puntas de lanza de la economía en los próximos periodos. Entonces, ahí se van viendo cómo están los componentes y cómo estos grupos están haciendo grandes movimientos, obviamente, se supone y se piensa contemplando cualquier tipo de elección. Si entra una persona de izquierda, si entra una persona de derecha o si entra una persona de centro. Muchos ya estamos analizando y estamos pensando que de pronto si Petro llega al poder le toca tener una moderación en su discurso y también tener claro la visión de país, no solo por la fortaleza de un sector, porque es que recordemos que una economía desarrollada y avanzada requiere fortalecimiento de varios sectores, no de uno solo nomás, puesto que economías ya lo han demostrado, que cuando se fortalece solo un sector, se puede caer en la enfermedad holandesa. Y esto obviamente es debido a que un país no puede depender solo de un sector económico. Miramos caso Venezuela, dependió solo del tema de hidrocarburos, vino la caída de precios, vino las sanciones y obviamente fue una economía que llevó a la quiebra y eso obviamente también por algo de manejo a nivel financiero, temas de emisión de dinero, bueno, y muchas otras cosas. Hablando esto dentro de lo nacional, miramos, por ejemplo, mirando el precio del dólar, afortunadamente está cediendo, ya tumbó la barrera de los 4.000, ya es un respiro para nosotros. Muchos dirán, ¿por qué es un respiro? Pues porque Colombia está importando más de lo que exporta. Y eso obviamente es un peligro para el tema de costos, inflación. Hay mucha gente que se está quejando que el dinero no les alcanza. Se incrementó un salario del 10%, pero recordemos que en Colombia hay muchas cosas que se incrementan según el salario mínimo. De acuerdo al incremento del salario mínimo, se incrementan muchos ítems. Claro que el gobierno está tratando de sacar algunos para que esto obviamente no tienda a ser una subida generalizada de precios. Miramos que el dólar hoy está cerrando los 3.967 pesos por cada dólar y está cerrando negativo levemente el 0.08%. Esto datos en tiempo real. Estamos mirando que estaba fluctuando por encima, por debajo de los 4.000 pesos, pero vemos que ya con las noticias que se vienen, por ejemplo, paro internacional, que es dólar, la moneda referente, se está diciendo que este año en Estados Unidos van a tener que subir tasas 3 veces, muchos hablan de 4, ¿y esto por qué se habla? Porque la inflación en Estados Unidos ya está desbordada. Más adelante, en Panorama Internacional, trataremos mucho el tema, lo profundizaremos, pero pues esto es más o menos lo que se puede ver. Gracias al grupo Gilinski, la moneda, los mercados se movieron mucho en Colombia porque muchos dentro del sector financiero decían que el mercado colombiano ya estaba muy dormido, que estaba muy aburrido, que no estaba generando grandes movimientos.
y esto obviamente genera una dinámica muy importante a nivel nacional. Sí, y realmente en este análisis que estamos haciendo vamos a escuchar a Laura Triana de Acciones y Valores para este segmento tan importante que es la OPA, la oferta pública de acciones que hizo el Grupo Gilinski para comprar acciones de Sura y Nutresa. Escuchemos a Laura Triana de Acciones y Valores, que hace referencia especialmente a este grupo tan grande, como es un grupo realmente, un holding, pues muchos inversionistas pues no tienen confianza, sobre todo los pequeños inversionistas, que no estaban bien tratados, porque ellos veían que sus acciones no tenían ningún incremento, que no se valorizaban, que estaba muy quieto el mercado. Entonces llega esta oferta y realmente Laura, que es una especialista en este tema, en acciones y valores, nos va a comentar en esta primera sección cuáles son las características de esta compra de acciones. Escuchemos a Laura Triana. Para los activos del GEA, sino para todos los activos del mercado de renta variable en Colombia, es que desde que se tuvo esa gran salida de capital extranjero, tal vez por una pérdida, un poco de confianza en la renta variable local, pues desde ahí realmente las acciones no han llegado a repuntar. Tenemos periodos, tal vez ciclos alcistas en que se pueden beneficiar y tienen rendimientos mayores, alrededor del 5%, digamos que una dinámica normal del mercado local colombiano. Pero en general no se ha tenido ese repunte y marcada una tendencia alcista, como lo podríamos observar, por ejemplo, en el mercado de Estados Unidos. Esto también porque se da por la falta de liquidez. En general no se tienen ni muchos emisores ni muchos agentes en el mercado, tal que tenemos activos que no tienen ruedas de negociación. ¿Por qué se podría dar particularmente con el GEA? Si hablamos, por ejemplo, de Grupo Sura, pues es un conglomerado, es un holding. Y lo que pasa es que los inversores usualmente no confían tanto en los holdings porque, pues, digamos que están presentes en muchos sectores, luego no se especializan en una sola cosa y hacen como este descuento por holding. Pero si uno observa los fundamentales, el valor en libras de la compañía, pues sí está, digamos que con una prima bastante amplia respecto a los valores de cotización, especialmente si lo observamos previo al anuncio de la OPA, que eran activos sumamente rezagados. Esperaríamos que se publicara entre las 3:30 y las 4:40 aproximadamente, como esperamos un buen monto de aceptaciones, pues sí, se tiende a demorar un poco más el boletín respecto a lo que veníamos observando, por ejemplo, en las semanas pasadas, en que estaba siendo publicado alrededor de las 2:30, 3. Esperaría que por ahí a las 4:30, 4:40 ya tuviésemos ese boletín. Este es el primer análisis que hace Laura Triana relacionado con esta compra de acciones por parte del Grupo Gilinski. Pero escuchemos este segundo análisis que Laura hace, muy importante, que también hace referencia a cómo, digamos, a esa expectativa que se estaba generando en el mercado, y realmente ella hace reiterativamente el tema de liquidez y el tema del mercado muy pequeño, que aquí no hay muchos emisores y realmente el mercado no es tan dinámico como en el caso de los Estados Unidos, porque hay empresas de tecnología, hay innovación permanente. Todo eso tiene que ver con la generación de nuevas empresas que estén cotizando en bolsa, que lleguen al mercado. Ahora se puede dar una referencia importante porque se está, digamos, implementando, fortaleciendo medidas de integración entre Perú, México, Chile, Colombia, todo lo que tiene que ver con el grupo de esta integración que se ha realizado de Alianza Pacífico, que pues ya se pueden transar, próximamente se están realizando movimientos importantes de compras de acciones en Bogotá, acciones de empresas en Perú, de empresas en Chile, de empresas en México. Esto va a generar nuevos emisores y esto va a dinamizar el mercado. Escuchemos esta segunda parte que hace este análisis Laura Triana de Acciones y Valores relacionada con esta agresiva compra de acciones por parte del grupo Gilinski. Una revisión de la política de dividendos, tal que tengan un mejor beneficio para los accionistas, mirar estrategias más concretas para que el valor fundamental de las compañías realmente se traslade a la cotización, que es lo que comentabas de cómo pues vienen siendo cotizaciones bastante deprimidas a pesar de que tenemos rendimientos muy buenos en los valores fundamentales de la compañía. Eso es, digamos, que la parte positiva. Se vienen acelerando estas iniciativas en pro de tener un mejor rendimiento para los accionistas. Ahora, que toca realizar algo importante y es el flotante. Dado que no fueron los institucionales quienes salieron a vender, sino personas naturales, fondos, lo que va a pasar es que el flotante de ambos activos, no solo hablando de Sura, también pasa para la empresa, se va a reducir en gran medida. Y el flotante pues es lo que tenemos en circulación en el mercado, de modo que vamos a tener aún menor liquidez para ambos activos.
Por ejemplo, Sur, en Nutresa, no venía siendo una acción tan líquida, entonces pues se va a reducir aún más, y en activos, por ejemplo, cuando se tenga el rebalanceo del Colcap, pues probablemente van a perder una posición importante de ambos activos porque el flotante ya va a ser muy bajo, y de por sí ya tenemos un problema de liquidez en el mercado rentable local, entonces eso podría representar retrocesos importantes en los precios de cotización, y eso podría no ser tan bueno. Tener un comportamiento similar, es decir, nuevamente un repunte en los niveles de aceptación, tal como lo observamos el viernes. Ayer en general Nutresa tuvo pues un comportamiento más bien normal en materia de aceptaciones. Hoy podríamos tener ese pico importante, tal vez no al punto de alcanzar este 50.1% mínimo que estaba buscando el Gilinski, puede que sí, aún la incertidumbre es bastante, pero en general pues vamos a tener un buen monto de aceptaciones. Con ello, lo que tú comentas precisamente de esto de Bancolombia es una de las cosas que ya que había comentado sobre generar un gran conglomerado financiero con una posible fusión entre Bancolombia, las filiales que se tienen en el Grupo Gilinski, incluso Grupo Sura, y también entraría como un agente financiero, de modo que en tanto se logre un buen posicionamiento en Nutresa, tal como ya se tiene con Sura, sí podríamos tener cambios importantes y nuevas propuestas para Bancolombia, pues llegando por medio de este enroque que se tiene de participaciones cruzadas. Este es el análisis que Laura Triana de Acciones y Valores ha hecho para Panorama Económico y reitera mucho en eso, o sea, que los pequeños accionistas, y eso pasa en muchos grupos, los pequeños accionistas realmente no tienen protagonismo, no ven que sus acciones se valorizan, los grandes inversionistas pues siempre están manejando, manipulando el mercado, entonces eso es la referencia que ella venía haciendo, y lo que ella hace referencia al flotante quiere decir la liquidez que se presenta. En un momento determinado el mercado en Colombia es muy pequeño y no tiene la liquidez suficiente, entonces puede que ahora con esta inyección, la presencia del grupo Gilinski, pues se ha animado el mercado, y si llegan otros emisores, si llegan otros actores al mercado colombiano y al mercado de Alianza Pacífico, se puede dinamizar este flotante. Alejandro. Sí, perdón, hay algo muy importante que yo quería agregar haciendo este análisis y complementándolo, y profundizar algo que es muy importante. Por ejemplo, la liquidez del mercado en la Bolsa de Valores de Colombia no es más grande porque a Colombia le faltan incentivos para la inversión. O sea, hablo, por ejemplo, temas tributarios. A los accionistas individuales, los accionistas naturales, es importante incentivarlos para que con sus excedentes, esto en sus ahorros que tienen que ver con su trabajo, con sus negocios, a las personas naturales deberían darles incentivos eliminando impuesto tributario para generar esto genera una mayor liquidez en el mercado. Esto contrario a lo que piensan algunos economistas de que hay que ponerle impuestos, por ejemplo, a las utilidades que generan las empresas como ganancias. Esto, por ejemplo, es regresivo para el tema de inversiones. Esto es lo que hace que precisamente un mercado sea muy líquido. En Estados Unidos, obviamente, hay impuestos, por ejemplo, a las utilidades, pero obviamente hay que pensar que Estados Unidos ya es un mercado desarrollado. La Bolsa de Valores de Nueva York pues es la más grande del mundo, es donde van a cotizar todas las empresas, no solo de Estados Unidos, sino también muchas extranjeras, se pelan ese mercado. No por nada, por ejemplo, emprendimientos muy importantes como el de Brasil, que lo dirige un colombiano, que es el caso de Nubank, precisamente fue a la Bolsa de Nueva York a coger mucha liquidez. Entonces, es una cosa importante. Eso es una de las cosas que genera liquidez en el mercado. Y hablando del conglomerado, recordemos que obviamente esto es una preparación de muchos años. El grupo Gilinski, hay que agradecerle algo, que obviamente como entró a ser un actor importante de compra agresiva en el mercado, pues obviamente esas acciones se incrementaron de valor, ganan todos. Por ejemplo, los fondos de pensiones que tienen sus activos metidos en estas empresas de este grupo, del GEA, que es el Grupo Empresarial Antioqueño, antiguo Sindicato Antioqueño, pues obviamente si incrementan el valor de la acción, esto incrementa directamente el valor del bono pensional de los ahorros de los trabajadores. Por ejemplo, si algunos fondos tienen metidos estos activos ahí. Por eso es que es tan importante dinamizar el mercado de valores, porque es un mercado de crecimiento, es un mercado que refleja la productividad y es un mercado que precisamente, si el gobierno a través de exenciones tributarias estimula el mercado y la inversión, pues es una maravilla. Por ejemplo, vamos a dar algunos datos para que la gente tenga en cuenta de qué estamos hablando, porque esto es un movimiento, creo que es el movimiento más grande que ha tenido la historia en la bolsa de valores entre grupos que son distintos. Vamos a hablar de valores, por ejemplo. Grupo Sura es la tercera empresa por ingresos. Esto, datos al cierre del 2020. Ocupa el tercer lugar y tuvo ingresos de
20 billones de pesos. Otra, por ejemplo, esta es la primera del grupo GEA. La segunda, Grupo Argos, tuvo ingresos por 13 billones de pesos. Otra que le sigue también, que está yendo precisamente directamente el grupo Gilinski por esta empresa, es Nutresa, con ingresos de 11 billones de pesos. Esta ocupa el 9º lugar. Estas 3 empresas están, por ejemplo, en el top 10, que hacen parte del grupo GEA, y ahí es donde nos estamos viendo que esto parece una dinámica parecida a la que se ve en la Bolsa de Nueva York, donde grandes grupos empiezan a tratar de quedarse con ciertas empresas del mercado y esto genera también, es positivo porque genera dinamismo, o sea, todos se ponen alerta. Hay una gran queja que tenían algunos accionistas de estos grupos del GEA, que decían que, por ejemplo, durante 10 años, la acción no se valorizó mucho o en algunos casos no se valorizó, sino se depreció. Entonces, precisamente Gilinski llegó con este argumento a decir, yo dinamicé el mercado e hice que muchos generaran más valor a través de mi ingreso en estas compañías. Entonces, de esta forma, esta competitividad es positiva, porque hace que el mercado se reajuste, se dinamice, y los mismos ejecutivos de las empresas, que muchas veces se duermen, obviamente se ven motivados a accionar precisamente en favor del accionista, que es el que compra las acciones y el que confía en el mercado. Y esto es lo que soporta precisamente el aparato también en parte económico del país. Hablando, por ejemplo, otro dato nacional importante, vemos que la meta de inflación en Colombia es del 3%. La inflación anual a diciembre, cerrando el 2021, quedó registrada en el 5.62%. Recordemos que la tasa de interés del Banco de la República vigente al día de hoy es del 3%. Más adelante los acompañaremos con temas de materias primas, profundizando también y con mercado global. Sí, María Jimena, buenas tardes, bienvenida a Panorama Económico. Estábamos comentando al inicio del programa todos los impactos que puede tener la variante Omicron y todo, pues, las medidas que están tomando las entidades territoriales para mejorar la situación, a pesar de que no va a haber cierre de la actividad económica, pero de todas maneras sí se está, dijéramos, manejando, presionando, incrementando la vacunación a nivel de todos los sectores, el sector productivo, las empresas, el sector estudiantil, los jóvenes, en fin, están desarrollando los programas mucho más fuertes para lograr que esa inmunidad colectiva sea más amplia. Pero también vamos a analizar con Jimena este informe de la CEPAL, cómo son las perspectivas de la CEPAL para América Latina. Bienvenida, Jimena, feliz año 2022. Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes del Panorama Económico y para nuestro equipo. Y claro, desde luego, un feliz año, que este año nos traiga mucha prosperidad, bienestar y sobre todo mucha salud, porque seguimos con la variante Omicron y seguramente habrán más variantes. Pues les cuento que el informe anual Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2021, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, dijo que más de la mitad de las economías de América Latina y el Caribe no lograrán revertir las pérdidas provocadas por la pandemia de COVID-19, a menos este año. Incluso habrá países que no se recuperarán sino hasta el 2025. Dice también que la pandemia ha infligido un daño duradero al crecimiento de las economías en gran parte de la región, lo cual se agrava con los problemas estructurales que se tenían antes de la crisis. Uno de ellos, la baja inversión, la baja productividad y de la informalidad, desocupación y escasa cobertura de los sistemas de protección social. Dice también que con respecto al crecimiento del 2.1 promedio esperado, esto refleja una alta heterogeneidad entre países y subregiones. El Caribe crecerá a 6,1%, excluyendo a Guyana. América Central crecerá 4,5%, mientras que América del Sur lo hará en 1,4%. Dice también este informe que las economías avanzadas crecerán 4,2% en el 2022 y serían las únicas que retomarían este año la trayectoria de crecimiento previstas antes de la pandemia. Las economías emergentes tendrán un crecimiento de 5,1% en el 2022. Recordemos que en el 2021, 11 países de América Latina y el Caribe lograron recuperar los niveles del PIB previos a la crisis.
En el 2022 se agregarían otros 3 países, con lo que se alcanzaría un total de 14 países. Pero recordemos que pues, la región lo conforman 33 países. Dice también que es central que la combinación de políticas monetarias y fiscales prioricen estímulos al crecimiento junto con la contención de la inflación. Esto que requiere utilizar políticas macroeconómicas coordinadas y el uso de todos los instrumentos a disposición para, con ello, priorizar adecuadamente los desafíos del crecimiento con la estabilidad monetaria financiera. Recalca también la CEPAL que la inflación es un fenómeno multicausal, por lo que las autoridades monetarias deben seguir utilizando el amplio espectro de instrumentos como monetarios, cambiarios y macroprudenciales, con los que cuenta más allá de la tasa de interés para con ello enfrentar las presiones inflacionarias sin menoscabar los impulsos por recuperar el crecimiento y el empleo y alcanzar así un crecimiento sostenible, inclusive igualador. Destaca también que es crucial aumentar los niveles de recaudación y mejorar la estructura tributaria para dar sostenibilidad fiscal a una trayectoria creciente de demandas de gasto. De los desafíos para el 2022, entre ellos está el menor crecimiento económico, los riesgos mayores de la tasa de interés, depreciaciones cambiarias y posibles deterioros en las calificaciones crediticias complejas. Esto pues va a hacer que sea muy complejo el manejo de la política fiscal. Por ello, pues se requiere una mirada estratégica del gasto público que vincule demandas a corto plazo con inversiones de largo plazo y que contribuya al cierre de brechas sociales. Debe ampliar también el espacio fiscal mediante la eliminación de la evasión tributaria que llega a los 325.000 millones, el 6,1% del PIB regional. También consolidar el impuesto a la renta a personas físicas y corporaciones, extender el alcance de impuestos sobre el patrimonio y la propiedad, establecer impuestos a la economía digital, muy importante, ambientales y relacionados con problemas de salud pública. También hace énfasis en revisar y actualizar de forma progresiva las regalías por la explotación de recursos no renovables. Y finalmente, pues el financiamiento para el desarrollo dice que es clave para apoyar los espacios de política y la inversión. Se debe también ampliar y distribuir la liquidez desde los países desarrollados hacia los países en desarrollo, fortalecer también los bancos de desarrollo, reformar la arquitectura de la deuda internacional, proporcionar a los países un conjunto de instrumentos innovadores que sean destinados a aumentar la capacidad del reembolso de la deuda y evitar de esta manera el endeudamiento excesivo e integrar las medidas de liquidez y de reducción de la deuda. Esto pues a una estrategia de resiliencia encaminada a construir un mejor futuro. Esperemos pues que estas proyecciones no se cumplan del todo, ¿no? Y quería preguntarle... Sí, hay algo muy importante. Sí, ¿qué pregunta tiene? Sí, con respecto a lo que estaban hablando ahorita, pues sería importante aclararle a nuestros amables oyentes qué son las acciones líquidas. Adelante, Alejandro. Las acciones líquidas son las acciones que más tienen, sí. Las acciones líquidas dentro de las bolsas de valores son las que más tienen movimiento. O sea, y ese movimiento obviamente es por una expectativa de que hay mucha oferta y mucho comprador. Son acciones muy atractivas. Ahí hay una pequeña interferencia en el sonido de Alejandro. Sí, repito otra vez. O sea, las acciones líquidas, precisamente lo que estábamos hablando, son acciones muy atractivas en el mercado que obviamente también tienen un gran número de acciones transándose en la bolsa, tanto del oferente, que es la empresa, tanto para los demandantes, que es la gente que quiere comprar estas acciones. La acción muy líquida es la que más se transa diariamente dentro del mercado. Por ejemplo, acciones muy líquidas en Colombia, Ecopetrol. Recordemos que Ecopetrol tiene más de 400.000 accionistas. Entonces es una acción que, aparte de tener muchos accionistas individuales y también institucionales, tiene gran parte de sus acciones circulando en el mercado. Entonces se genera un gran movimiento de intercambio diario. Por ejemplo, dentro de los periodos de Colombia se llegan a negociar 200, 400.000 a 500.000 millones de dólares. Eso en épocas muy buenas, ¿no? De transabilidad en el mercado. Hay algo que quería complementar a lo que decía Jimena haciendo un análisis.
es que tenemos que mirar que el problema a nivel mundial en este momento, en gran parte de los países, es la inflación. Hay una cosa, una sorpresa acá que ya le he explicado hace mucho tiempo y que vamos a tratar en Panorama Internacional, en el segmento que viene, que es que cuando uno genera mucha liquidez en el mercado, pero tampoco genera esa liquidez hacia la productividad, eso es un suicidio económico. ¿Por qué? Lo explico. Hay seis monedas reservas mundial que son las que rigen prácticamente las reservas a nivel de monedas, pero hay una que es por excelencia, que es el dólar, que es la que mueve la transabilidad, que es la moneda a través de la cual se transa el petróleo, las materias primas, bueno, y las deudas a nivel de gobiernos, a nivel de empresas y de muchas otras cosas. El euro es la segunda, después ya vienen el yen, la libra esterlina, viene el dólar neozelandés, el australiano. Pero ¿qué es lo que quiero decir con esto? El gran error que tuvo la administración, por ejemplo, de Biden, fue que, por un lado, le dijo a la gente, tranquilos, no vayan a trabajar, que les vamos a dar mucha liquidez. Pero resulta que como mucha gente no iba a trabajar, ¿qué es lo que pasa con el sector productivo? Se empieza a caer. Eso se llama, eso es un elemento muy importante de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque recordemos que Estados Unidos viene, por ejemplo, desde hace muchos años con problemas de producción, donde su producción se está migrando a muchos países, como por ejemplo Asia, el caso de China, el caso de México, el caso de Canadá, y muchos otros países también de Asia, por ejemplo, como Pakistán, como, bueno, otros nuevos que están generando tema de, como la India, que están generando mucha manufactura. Entonces, a lo que voy es que cuando un emisor genera mucha liquidez y la liquidez le gana la productividad, esa liquidez tiende a ser un problema. ¿Por qué? Porque los precios de los productos tienden a subir mucho. En este momento, por ejemplo, tenemos una inflación en Estados Unidos récord de hace 40 años. Esto es un escándalo en Estados Unidos y esto también le hace un daño a la economía global. La inflación, el último dato a diciembre, es del 7%. Esto es gravísimo. Vemos que eso no pasaba hace 40 años. Por otro lado, vemos la balanza comercial, que este dato está realmente anclado directo a balanza comercial en Estados Unidos. Sigue incrementándose el déficit. A noviembre, el último dato es de menos 80.000 millones de dólares en el intercambio comercial, favorable para Estados Unidos. ¿Esto qué le quiere decir a la gente? Que resulta que lo que no ha producido Estados Unidos lo está importando más de otros países. Eso empieza a dañar el aparato productivo, eso daña el empleo, porque si no hay fábricas para producir, si no hay fábricas para crear manufacturas y otro tipo y serie de productos y servicios, pues obviamente el aparato productivo tiende a caerse. Hay que mirar una cosa. A Estados Unidos los llevó a ser fuerte la industrialización y la producción. Vemos que en los últimos años, las últimas décadas, la economía de Estados Unidos se tendió a ir al tema de servicios, empresas más de servicios. Pero recordemos, por ejemplo, que sectores como la energía, que son estratégicos, recordemos, por ejemplo, Estados Unidos, gracias a las políticas que tuvo Trump en el gobierno pasado, hoy en día está dentro de los primeros exportadores de gas a nivel mundial. Es una maravilla. Por eso es que, por ejemplo, en Colombia no podemos generar populismos y empezar a castigar un sector que es tan vital como el energético. Pero siguiendo con el tema internacional, es importante, hablando de estos indicadores y haciendo un enlace y un análisis a través de estos, porque es tan importante controlar esa emisión de dinero. Resulta que si la emisión sigue, esa emisión es un dinero que se pide prestado a través de bonos que compran terceros en el mercado. Cuando esa deuda se llega a incrementar tanto, muchos están diciendo, ¿cuándo Estados Unidos va a pagar esa deuda? Pues van a decir, pues nunca, porque eso ya es una deuda tan elevada, tan grande, que prácticamente pagarla va a ser casi que imposible. Obviamente una cosa que le favorece a Estados Unidos es potencia militar. El referente militar se ancla mucho también al tema de orden político, económico, y que Estados Unidos tiene referencia de su dólar. Pero vemos que potencias emergentes como China y Rusia están queriendo hacer un contrapeso a esta moneda y ya están mirando otros temas, por ejemplo, de intercambio. Y esto gracias también a las sanciones que puso Barack Obama, gobierno de Barack Obama desde su época. Entonces hay muchos países que están mirando esto como un indicador a futuro y esto es un llamado precisamente a los que van a votar en Estados Unidos, porque
resulta que Estados Unidos en este momento todavía tiene el primer Producto Interno Bruto del mundo, o sea, a nivel de PIB global. Después le sigue China. Pero como vamos con estos indicadores, pues esta carrera la puede ir perdiendo en el camino y puede ir perdiendo su fortaleza. La última fortaleza que le queda a Estados Unidos, que prácticamente de su anclaje, es su moneda. Muy bien, Alejandro. Sí, realmente en este análisis que hacemos en Panorama Económico desde todos los puntos de vista, porque la economía, la ciencia política, las ciencias exactas, la matemática, la física, pues tiene un debate, la investigación es permanente y la ciencia nunca se podrá decir que está terminada, acabada. Los diferentes enfoques se han visto y se han probado distintas teorías en el mundo, cuando estuvo Margaret Thatcher en el Reino Unido, cuando estuvo Ronald Reagan, en fin, y los países lo que hacen es implementar esas teorías económicas, implementar esos instrumentos económicos, y en algunos casos dan resultado, en otros no. En este caso específico, la pandemia, que ha sido global, y es una pandemia que no se presentó hace 100 años, y obviamente sorprendió al mundo, y a todos los gobiernos de izquierda, de derecha, de extrema derecha, Bolsonaro, de extrema derecha con Donald Trump, en fin, todos los gobiernos han sido sorprendidos con esta pandemia y no estaban preparados los sistemas de salud, tampoco estaban preparados todos los instrumentos de política monetaria, política económica. Entonces no es que sea la razón, porque los dos gobiernos, el presidente Trump y el presidente Biden, han compartido con la Reserva Federal esta emisión de dinero y la requiere Estados Unidos porque el presidente Trump tenía una visión errónea en mi concepto, porque él pensaba que solamente cerrando las fronteras, elevando aranceles, construyendo murallas, construyendo divisiones con México, se podía proteger la industria, y no es así. Realmente lo único que se protege un país es ser el país más innovador, el que genera mejor educación, más económica la educación. En Estados Unidos es muy costosa la educación, y eso es lo que debe entender, dijéramos, todos los países en el mundo, sea de izquierda, sea de derecha, que la educación es el camino para mejorar el nivel de gestión empresarial. Si hay una educación pertinente, que forme buenos empresarios, que forme buenos técnicos y tecnólogos, pues obviamente el país va avanzando. Si esto no se da y se generan más científicos en Alemania, más científicos en China, pues desde luego que la carrera por la innovación la van ganando otros países. No se hace con cerrar, con subir aranceles, eso no genera sino en el corto plazo un beneficio para las empresas, pero en el largo plazo las vuelve ineficientes. Entonces, todos esos enfoques hay que manejarlos. Hay algo que quería argumentar ahí, que me parece, ya terminando, interesante esa dinámica. Ya termino. Hay algo muy importante que quería argumentar ahí. La idea es esta, Alejandro, que no hay que, digamos, concentrarnos en un solo análisis, ni la responsabilidad del presidente Duque de la inflación en Colombia, ni la responsabilidad de la inflación en Brasil del presidente Bolsonaro. Este es un fenómeno global que la pandemia ha llevado a eso. Tenemos un colapso en la distribución de insumos, en una escasez de materias primas, en una escasez de containers, porque la mayoría de la logística internacional se dedicó al transporte de vacunas, al transporte de elementos médicos, y obviamente se presenta una escasez en ese movimiento de logística internacional para otro tipo de materias primas, desabastecimiento que se está presentando en China en esta semana. 3 ciudades de China pues están haciendo nuevamente confinamiento, y eso va a generar menor oferta de muchos conductores electrónicos para la producción de carros, en fin. Entonces, este choque va a generar nuevos procesos de incremento de precios, y esa no es una responsabilidad ni del presidente China ni del presidente de Rusia. Son fenómenos que produce justamente esta pandemia que estamos viviendo en las distintas facetas. Esos son hechos económicos, dijéramos, insosulayables. No es la responsabilidad del presidente Biden ni el presidente Barack, no, es una pandemia específica que le ha llegado a la humanidad y que ha generado unos efectos económicos, unos efectos sociales, porque hay movimientos sociales en todo el mundo, pues obviamente reclamando muchos derechos de la ciudadanía. Ese es, dijéramos, el resumen, Alejandro. No sé si mi Jimena o Alejandro quieren comentar al respecto. Alejandro, sí, tenía alguna comentario. Hay algo muy importante que yo quería... Sí, hay algo muy importante que yo quería complementar ahí. Yo sí veo diferencias. ¿Por qué? Por ejemplo, durante la administración de Donald Trump, él estaba, de cierta forma, en algunos momentos, en algunos meses, discutiendo con Jerome Powell porque él estaba subiendo tasas cuando Estados Unidos tenía buen control en el manejo de la inflación y Donald Trump estaba creando políticas de crecimiento. Hay algo que voy a explicar y voy a abrir acá. La subida de aranceles él la hizo no por cerrar la economía,
Eso fue una estrategia precisamente para poder rebalancear el comercio bilateral con esas naciones con las que se tenía déficit. Caso México, Canadá, Unión Europea, Y China y China. Japón. Ujú. Con esos instrumentos precisamente fue que él logró negociar y le dejó el campo abierto y fortalecido a la administración de Joe Biden. ¿Por qué? Hizo firmar la primera fase con los chinos a través de crear un comercio bilateral más complementario y más favorable también para Estados Unidos, porque tenía déficit con China. Lo mismo con Japón, lo mismo con la Unión Europea, Canadá y México. Entonces es positivo. Eso sí hace crecer economía. ¿Por qué? Porque gran parte de la manufactura, la producción, ya se empieza a hacer en los Estados Unidos con esas políticas. Hablando de resultados y no de hipótesis, durante uno de los años de gobierno de Donald Trump fue uno de los récords históricos de atracción de inversión extranjera. Esto también gracias a que él bajó los impuestos a las empresas y sociedades del 35 al 21%. Entonces, eso en la práctica sí creó un bienestar. Vamos a mirar, uno de los años más exitosos de esa administración llegó a bajar el desempleo al 3.5%. Si miramos en cuánto recibió la inflación Joe Biden y en cuánto la tiene en este momento, obviamente hay una tarea muy mal hecha. Miramos, por ejemplo, estos son datos reales, no especulativos y no de pensamiento. Aquí hay algo muy cierto y les voy a comprobar. Mira. Por ejemplo, en este momento estamos mirando que la inflación en los Estados Unidos es del 7%. Joe Biden recibe la presidencia en enero del año pasado. La recibió en el 1.4%. Ese diferencial es muy grande. Donald Trump siempre el enfoque fue a la producción. Los demócratas van es mucho al asistencialismo y a veces no ven que ese asistencialismo tienes que generar una fortaleza en el aparato productivo. Otra cosa, muchos atacaban a Donald Trump que porque, por ejemplo, que por qué ponía impuestos al acero, arancel al acero, porque obviamente había que reconstruir una industria que es una base primaria, que es la producción de acero a través de mineral de hierro y otros elementos. Resulta que, por ejemplo, Estados Unidos era el protagonista antiguo que tenía las compañías de fabricación de autos más importantes del mundo. Hoy en día no lo es. Las dos compañías que más fabrican automóviles en el mundo en este momento es la Volkswagen y la Toyota. Estados Unidos tenía las tres que eran un referente a nivel global, hoy en día no lo son, que son la General Motors, la Ford y la Chrysler, que la Chrysler ya no está en manos de compañías norteamericanas, sino de compañías foráneas, como el caso de Italia, Grupo Fiat. Entonces es importante mirar que estos datos sí son certeros. Por ejemplo, y aclarando otra cosa, cuando uno en estos momentos trata de ser inteligente en las finanzas públicas, en el gasto de las finanzas públicas y generar más a la producción, crear activos de generación de valor, que esos activos generan empleo y generan una riqueza virtuosa en el sistema de gasto y de inversión, pues crea un buen sistema. Pero en Estados Unidos vamos a ver que se creó también un problema de que había también, por ejemplo, ese dato de desempleo de Estados Unidos en este momento es erróneo. ¿Por qué? Porque como hay mucha gente que no estaba pidiendo empleo, pues el dato es erróneo. Cuando el gobierno le va a hablar a la sociedad, tranquilo, no produzca o no trabaje, que nosotros lo asistenciamos, pero esos son los factores, empieza a generar números rojos como balanza comercial, que en este momento también es un escándalo. No es algo especulativo, es algo real. Ya está por encima del negativo de menos 80.000 millones de dólares en déficit. Eso trae problemas para las finanzas de la nación y también trae problemas para el sector productivo de los Estados Unidos, porque obviamente Estados Unidos, recordemos que es una economía desarrollada. Entonces, lo que trata de hacer es algo que sea complementario. Es bonito buscar el socialismo, pero hacia el mercado libre, hacia, por ejemplo, la producción, a que la gente se sienta incentivada a invertir. Porque, por ejemplo, en muchos países el tema de las criptomonedas ha tomado mucha fuerza. Pues obviamente, pues como no genera tributo y no genera tanta restricción y genera riqueza de corto plazo, pues obviamente este tipo de activos, por eso es que son tan importantes en este momento y generan tanto protagonismo. Entonces yo soy de los que habla hacia el perfil de que por qué no los vemos a todos, no los volvemos a todos inteligentes financieramente, que sepan usar sus ahorros, que sepan invertir en un mercado dinámico, en un mercado seguro, y esto se hace también a través de las leyes de los gobiernos, que haya ese incentivo.
que es algo bonito, que es algo que en las escuelas y en las universidades lo deben enseñar, cómo usar las finanzas personales. Y eso le sirve no solo a una empresa, a un país, a un gobierno, sino ya es una visión de vida. Jimena, ¿cómo le parece el tema de el pico y placa para Bogotá, que ha tenido pues también, como todos los temas, críticos, pero también defensores? Porque desde el punto de vista económico, pues desde luego disminuye el consumo de gasolina, disminuye el consumo de combustibles, obviamente también los talleres no van a tener el mismo trabajo, baja el nivel de servicios en este sector, pero desde otro lado, de la parte ambiental, los que defienden este tema, pues con menos circulación de vehículos hay un mejor aire para Bogotá, una mejor movilidad, realmente el día completo, a las 6 de la mañana a las 9 de la noche, pues genera unas mejores condiciones de movilidad. Uno lo está registrando y mover más gente en la ciudad. Desde luego con las fallas que ha tenido en un momento dado la alcaldesa, las respuestas de manera de pronto inoportunas, que si no están de acuerdo con el pico y placa, que vendan el carro, en fin. Realmente ella misma le pidió excusas a la ciudad por las equivocaciones, la forma como se expresa. Y eso es bien interesante para los gobernantes y para todos nosotros, la manera como las personas presentan sus propuestas, sus análisis, que no se puede atropellar a las otras personas. Y en el caso de los gobernantes también tienen una altísima responsabilidad, porque ellos son los que elige el constituyente primario, y el constituyente primario es el mandante, el que tiene el poder, y no ellos. Ellos son funcionarios de turno por 4 años, y el constituyente primario es el que debe tener, pues desde luego, el control de la ciudad. Somos los accionistas, todos los que vivimos en Bogotá. ¿Cómo ves este panorama, Jimena, frente al pico y placa todo el día? Bueno, pues también recordemos que hay unas excepciones, ¿no? Por ejemplo, si uno quiere transitar con su carro el día que tiene pico y placa, pues puede entrar a una página, pico y placa solidario.movilidadbogotá.gov.co, y llena un formulario, hace un pago y puede transitar. Entonces, eso por un lado. Y otra cosa que yo pensaba ayer es que también dicen que se puede, que otra de las posibilidades para transitar en el carro, sí, es que 3 personas estén en el mismo carro. Entonces ahí lo que yo creo es que lo que puede ocurrir es que se genere aplicaciones alternas a Didi, a Uber, que pues puedan circular ese día. Entonces, claro, entonces si uno se pone a pensar, finalmente la medida a largo plazo, pues yo no le veo que vaya a disminuir el tráfico de Bogotá. Pienso que van a generar otros problemas. Y lo segundo es que prácticamente el mensaje es que quien quiere transitar, pues pague, y seguramente habrá muchas personas que lo hagan. Entonces eso, pues pienso yo que no va a detener el tráfico en Bogotá. Lo que necesitamos son vías es lo que necesitamos, y no que las personas hagan como cuando inició el pico y placa, que tenían otro carro, ¿se acuerdan? 2 carros, entonces finalmente ahora es imposible transitar. Sí, Alejandro. Sí, esa era una pregunta que curiosamente le iba a decir a Jimena, pero ya creo que contestó la gran parte, que le iba a preguntar precisamente mirando esas cosas para Jimena, ¿cuál es la solución ahí? En general, pues la solución serían vías, ¿no? Sí, no, es una de las tantas alternativas, porque realmente, digamos, otra alternativa es, desde luego, cuando sube el precio de la gasolina, se estimula también el uso intensivo del carro, porque con el costo de la gasolina tan alto, que en Colombia sigue siendo uno de los precios más altos, porque a veces uno dice, no, el problema no es salir por Colombia, sino antes la guerrilla no dejaba que la gente viajara por Colombia, ahora los peajes y el costo de la gasolina pues ataca los presupuestos de la gente que no tenga buenos ingresos. Entonces no puede la gente dar la vuelta a Colombia con un sinnúmero de peajes que definitivamente pues están golpeando el presupuesto de todas las familias. Lo mismo pasa con la gasolina, hay distintas formas. Si se sube más el precio de la gasolina, pues es una forma de disminuir también el uso intensivo de los vehículos. Y hay otras, como también las zonas especiales de parqueo, las zonas de restricción de movilidad, que las tienen varias ciudades del mundo. Pero definitivamente, obviamente que el nivel de la venta de vehículos es diaria. Las empresas que producen estos vehículos, ahora con el carro eléctrico o los híbridos, que son costosos, pero que ya están exentos del pico y placa. Entonces también mucha gente que tiene posibilidad económica va a migrar a este tipo de vehículos, porque no tienen pico y placa. Y como lo estaba comentando Jimena, pues también hay la posibilidad del carro compartido, que las personas compartan su vehículo
y puedan movilizarse. Pero realmente hay unos problemas estructurales muy fuertes. O sea, las ciudades que se están planificando el futuro son las ciudades que están llamando ciudades de 30 minutos. O sea, que usted en máximo 30 minutos puede hacer todas las actividades que necesite. La vivienda, la educación, su trabajo. O sea, que no se demore más de 30 minutos. No son ciudades extensivas, sino ciudades muy concentradas para evitar esos grandes trayectos de movilidad, y que eso genera pues obviamente todos los costos, tanto para trabajadores como para los mismos usuarios de vehículos, por consumo, por desgaste de maquinaria, por tiempo que utiliza la gente en movilizarse. O sea, si yo voy hasta Ciudad Bolívar o voy a Usme, voy a una localidad lejana, pues gasto en un vehículo 1 o 2 horas si hay trancones. Y los otros instrumentos, los otros modos de transporte que hay, como es la bicicleta, pues obviamente no tienen las garantías suficientes, porque todos los días registramos, y eso se le dice a la alcaldesa, que todos los días estamos registrando el robo de bicicletas, el atraco, la gente que sufre lesiones porque le van a robar su bicicleta. Entonces, cuando no hay esa seguridad, uno no puede salir como gobernante a decir, utiliza la bicicleta, porque no le está dando garantías al usuario de la bicicleta para que la utilice. Ahora bien, las personas de tercera edad, no todo el mundo tiene la condición física, porque hay gente con discapacidad que puedan utilizar la bicicleta. Entonces, son alternativas que no son, dijéramos, masivamente. Y mientras las ciclorrutas no tengan el nivel de iluminación y de seguridad, no se podrá garantizar para que la gran mayoría de personas pues la utilicen, porque todos los días, repito, estamos registrando el robo de bicicletas y el atraco, y pues desde luego mucha gente que queda, pues inclusive hay gente que la han matado por robarle la bicicleta. Entonces, esos son elementos interesantes para analizarlos, no en esta administración, sino todos, empresarios, académicos, analistas, de cómo entre todos construimos una solución para hacer de Bogotá una ciudad viable. En este momento están construyéndose varias obras por valorización. Sí, hay algo muy importante que yo quería agregar hablando de eso, haciendo un conjunto de ideas, que por ejemplo yo la pregunta que le hacía a Jimena era porque obviamente se están pensando hoy en día que las ciudades son inteligentes, y hablando por ejemplo de sistemas de movilidad de alta velocidad. Miramos por ejemplo ciudades como en China, son ciudades que ya por ejemplo tienen interconexión con trenes de alta velocidad, tren bala, que están viajando a 300, 400 kilómetros por hora. Entonces por ejemplo, tren de cercanías. Si uno tiene un tren de cercanías a esas velocidades es una maravilla, porque en 5 minutos está en su casa. Es una maravilla. Entonces es precisamente usar esos recursos públicos también enfocados a futuro. O sea, no estemos pensando, por ejemplo, Colombia está aplicando, Bogotá, en el caso de Bogotá, un metro en el año 2022, cuando los metros estaban haciendo en 1950, 1960. O sea, nosotros tenemos que tener visión país y visión ciudad futuro. Bogotá recoge mucho dinero en tributos. Entonces yo digo, ¿por qué no tenemos a los técnicos ahí pensando cómo manejamos una ciudad futuro y cómo reinvertimos bien esos capitales que no se van a perder ni se van a usar por 5 o 10 años, sino que precisamente van a ser planes a 50 y 60 años? Planes de velocidad, por ejemplo, hablando de Elon Musk, citando algo acá muy importante. ¿Y por qué lo cito a él? Porque, por ejemplo, él es uno de los grandes genios en el mundo, que se le puede decir hoy en día, es como el Thomas Alva Edison de nuestra época, no por solo empresas como SpaceX, que es aeroespacial, no solo por el tema de Tesla, que es el auto eléctrico, sino también porque él tiene el invento del tema Hyperloop, que eso es un metro o un tren que va a funcionar a 1000 kilómetros por hora. Entonces, ¿por qué no pensamos en esas soluciones de una vez? Y hablando y cerrando con esto, en datos internacionales, quería hablar precisamente que Donald Trump, como le gusta dinamizar tanto la economía, él era uno de los que apoyaba más a Elon Musk. Él decía, cuidemos estos genios, démosles dinero, prestémosles dinero. Y miren, hoy en día Elon Musk es uno de los grandes líderes a nivel global y es el referente titán en Estados Unidos por innovación, desarrollo y gran capital. No por nada en este momento es la persona más rica de los Estados Unidos. Su fortuna está fluctuando entre los 250.000 y 320.000 millones de dólares. Cerrando con temas internacionales, miramos bolsas de Nueva York. Dow Jones cerrando en los 36.129 puntos, hoy cayendo leve el 0.09%. En caso de Standard & Poor's 500, cayendo el 0.86 negativo, cayendo a las 4.675 puntos. Caso Nasdaq, mirando el cierre en los 15.598 puntos, cerrando negativo en menos el 1.82%. Bolsas globales importantes también. Alemania, DAX alemán,
cayendo a los 15.943 puntos, cerrando negativo en menos el 0,28%. Nikkei de Japón cerrando en los 28.357 puntos y este también cayendo negativo en menos el 1,33%. Vemos a los datos de los bancos de las reservas federales más importantes del mundo, prácticamente sin cambios. Los tres más importantes, Reserva Federal de los Estados Unidos, en su tasa del 0%, Banco Central Europeo sigue en el 0%, el Banco de China 3,80%, el de la India 4%, el de Brasil 9,25%, es de los más altos de las economías del G20. Y también las acciones más transadas del mercado al día de hoy fueron la ExxonMobil, que cerró positivo en el 0,01%, Alibaba, está así cayendo el 3,08%, y acciones de comunicaciones como Twitter cayendo en menos el 2,70%. Y materias primas importantes también como referentes. El oro cayendo hoy menos el 0,37 a los $1,820. El crudo WTI cerrando en los $81.73. Este cayendo menos el 1,10%, pero noticia positiva para Colombia porque está por encima de los $80. Buen referente para nuestras finanzas públicas y primer renglón de exportaciones. El caso de la plata, cerrando los $23.12, también está corrigiendo, cayendo menos el 0,37%. Y el caso del gas natural, hoy sí fuerte, cayendo en menos el 10,85%. Un saludo muy especial a mis queridos y estimados colegas. Qué bueno y qué bonito, pues que tengamos acá una diferencia en conceptos para ampliar estos temas que son tan importantes y poder profundizar. La verdad agradezco mucho por eso y un abrazo para todos y feliz tarde a todos nuestros oyentes. En el campo económico, Tesla vendió en este mes de diciembre, este último mes, 70.847 vehículos en China. Eso es muy importante, este dato de Tesla que lo estábamos comentando hace unos minutos. Y en otro tema que nos queda pendiente, pues ya en el plan de ordenamiento territorial que firmó por decreto la alcaldesa, pues quedó establecido 5 líneas de metro como proyección en los próximos 15 o 20 años que la ciudad pues está comprometida, los distintos gobiernos, porque recordemos que los planes de ordenamiento territorial es el diseño de la ciudad mucho más allá de un gobierno, eso es a 20 años, entonces ahí debemos pensar no como administración de turno, sino como ciudad, qué vamos a hacer con la ciudad, hacia dónde vamos a llevar la ciudad en altura, en cuanto a la movilidad, entonces 5 líneas de metro, y obviamente se estarán pensando de aquí a allá muchas más líneas de metro, entonces el metro debe ser el articulador de todos los modos de transporte en la ciudad. Llegamos al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañamos Jimena Charri, Alejandro Velandia, en el Control Máster de Ingeniero de Sonido, Luis Daza. Muy buen día para todos. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.